El domingo se vota aquí en el Bolsón, vamos a elegir autoridades municipales. Está la gente de la lista 211, Encuentro por la Democracia y la Equidad, candidato a intendente Matías Úbeda y una de las candidatas a concejales, Berta Olate, que no la conocíamos a Berta. Buen día. Hola, buen día. Bienvenida. Gracias por el espacio. Bueno, buen día, Matías. Buen día, gracias por el espacio. Bueno, la idea es contarles un poquito más a la gente de los proyectos en los cuales se está trabajando. Concretamente, la lista 211. Ha pasado, me parece, el periodo de discusiones, de debates, Tuvimos un poco de todo, sí. Claro, tuvimos un poco de todo. Ahora vamos a hablar, me parece que lo que la gente necesita es saber, bueno, qué van a hacer por el Bolsón en caso de asumir como intendentes. Aquí han traído una serie de propuestas, algunas las hemos tocado ya en charlas anteriores. Y me había quedado pendiente porque el encuentro pasado, si bien nosotros denunciábamos algunas de nuestras cuestiones centrales que tenía que ver con cuál fue nuestro posicionamiento en relación a impulsar el proyecto de ordenanza de emergencia social en violencia de género, pero no queríamos profundizarlo porque, bueno, como Berta está acá presente, digamos, parte de nuestro espacio que tiene un conocimiento más específico sobre la temática y la problemática en general, ¿no? Que me parece que es uno de los temas más urgentes en este momento. Así que, le invitamos a Berta que se presente por ahí para la gente que no la conoce. Soy Berta Olate, trabajo en el Instituto de Formación Docente, he pasado por distintas organizaciones feministas, soy feminista, y milito ahora en Nuevo Encuentro. Nosotras... y nosotros como Nuevo Encuentro nos sumamos al armado de la lista porque creemos en la pluralidad, en la posibilidad de construir con otros y que esa construcción política tenga una mirada integral de la política, ¿no? Nosotros y nosotras consideramos que hay que construir un feminismo nacional y popular, pero que ocupe lugares en el Estado, que genere políticas públicas para las mujeres, para las niñas, adolescentes, para las disidencias sexuales. Nosotras queremos acompañar a Rosa, que ya lo presentó, el proyecto para declarar emergencia social en violencia de género, y lo queremos hacer reconociendo el trabajo que ya vienen haciendo organizaciones e instituciones sociales. O sea, no es que nosotras vamos a hacer nada nuevo, sino que vamos a poner todos los mecanismos institucionales, siendo gobierno, para que se lleven a cabo proyectos que dignifiquen la vida de las mujeres, que garanticen una perspectiva de género en todas las políticas. Nosotras habíamos pensado en crear zonas productivas y pensamos en un reordenamiento territorial que tenga una perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que cuando se entreguen títulos de propiedad se tenga en cuenta, por ejemplo, la desigualdad que hay en la distribución de la tierra y de la vivienda entre hombres y mujeres. Una mujer que denuncia una situación de violencia de género, que no tiene título de propiedad y que lo tiene el compañero, si bien tiene, cuando ella denuncia, el hombre tiene que irse de la casa por 15 o 20 días, después la que se termina yendo porque no tiene recursos es la mujer, y cuando se va de la casa no tiene una salida habitacional ni una salida laboral. Entonces nosotras pensamos que en la distribución de esos títulos de propiedad tienen que tener prioridad las mujeres, o sea, tienen que tener resuelta la situación habitacional, y con las zonas productivas creemos que hay que generar y incentivar emprendimientos que les generen una salida laboral, porque a veces lo habitacional y lo económico hacen que sigan en círculos de violencia que no garantizan. Claro, no tiene a dónde ir ni cómo mantenerse. Entonces, ahora, ¿cómo se haría, Berta, el tema del registro de la propiedad? Y porque lo que nosotros proponemos es que se haga un trabajo interinstitucional. O sea, por ejemplo, que todas las instituciones en las que se realizan denuncias por violencia de género hagan un trabajo cruzado con el municipio, que era lo que se solicitaba en la declaración de emergencia social en violencia de género. Lo que se le solicitaba al municipio era que no trabaje en paralelo a lo que hacen las organizaciones, sino que se garantice esa interinstitucionalidad donde se crucen los datos. ¿Para qué? Para poder hacer un trabajo conjunto, digamos, como una mirada integral, y no que una mujer tenga que ir al municipio a pedir tal cosa, que vaya a otra institución y pida tal cosa y se la revictimice, sino que se haga un trabajo en conjunto, y para eso también el proyecto pedía que los trabajadores del municipio y las trabajadoras tengan una formación en perspectiva de género, que capacitación. Durante la gestión de Bruno Pauliano, un funcionario que fue Varela maltrató a una chica
y el Ejecutivo no se expidió sobre eso, y una de las cosas decían, bueno, es su manera de ser, y él siguió trabajando como si nada. Bueno, nosotros creemos que eso no tiene que pasar. ¿Por qué? Porque esa mujer se acercó en una desigualdad de género y en una desigualdad laboral, estaba pidiendo trabajo. Entonces, bueno, nosotros queremos que las mujeres que se acercan al municipio tengan respuestas. Proyectos productivos para generar trabajo, sí, también incentivar, para esto, siempre pensando en cooperativas, en lo rico que es el suelo de Bolsón para producir y para poder insertarse en un mercado local, que nosotros pensamos en la producción en relación al turismo. Entonces, una de las formas de fomentar la producción con perspectiva de género es que las mujeres puedan organizarse en cooperativas y producir para poder tener salida económica. Bien, el tema de la producción y el tema del turismo siguen apareciendo también como ejes para lograr el desarrollo de mujeres y de la comunidad en general. Uh-huh. Creo que la vez pasada tocamos bastante sobre el tema de producción y turismo. Seguir reforzando nuestra mirada, nuestro proyecto tiene que ver en relación específicamente con la producción, proteger esas zonas que nosotros necesitamos que produzcan. Entonces, actualmente el mercado inmobiliario va atentando contra alguna de esas zonas, y nosotros necesitamos que esas zonas estén resguardadas para que sean destinadas para la producción. Esto tiene que ver con el cuidado, digamos, con el cuidado nosotros como sociedad. Los dos pilares más importantes económicos, tanto el turismo como la producción, necesitamos prestar atención en ambos. El esquema de monoproducto creo que nos lleva un riesgo importante, lo estamos viendo lo que fue esta última temporada, lo vamos a padecer durante todo el invierno como sociedad, pero creo que temporada tras temporada han venido de picada en picada, digamos, no es que venimos de temporadas extraordinarias tampoco. El contexto de algo que puede sucedernos, porque las temporadas turísticas a veces tienen que ver con el clima, con lo climático, con factores que puede uno, tener altibajos. Por eso, no por factores de las que uno las tiene proyectadas. Entonces es un producto que tiene este riesgo o esta inestabilidad. La producción también depende del clima, depende de muchas cuestiones, pero nosotros, tanto en una como en otra, necesitamos primero hacer la normativa que permita que se desarrollen, y por otro lado tener esa mirada de cuidado sobre cada una. Bien, sobre justamente esa normativa y demás, porque hoy por hoy un productor agrícola ganadero de la región está casi al límite, y tiene que ver con las políticas nacionales, ¿sí? No tanto, digamos, locales. ¿Se puede trabajar un proyecto justamente que las políticas nacionales no afecten y que no tengan al límite al productor? Me gustaría desmitificar un poco que solamente la problemática sobre lo nacional hemos hablado muchísimo, sí. Que digo, para poder traerlo a la localidad para que la gente lo entienda, a veces se habla mucho a nivel nacional y cuesta contextualizarlo en lo local. Una persona en Mallín le cobra el municipio por tasa municipal, alumbrado, barrido y limpieza, por metros lineales. Es obvio que si tiene un par de hectáreas no es lo mismo que lo que te cobra en tu casa. Entonces, ese productor está pagando mucho más que un vecino en Villaturismo o en una zona céntrica. Digo, no alienta la producción a esa persona. Básicamente les alienta. Obviamente el contexto nacional no acompaña, porque una persona que produce, supóngase, vimos unos productores, pero había uno que producía quesos, y su insumo hoy más importante tiene que ver con la electricidad, cuando en otros años no. Bueno, todo eso ha reconfigurado el esquema productivo y hay que empezar a tener otro tipo de mirada. Por eso que hablábamos de la cuestión a veces que tiene que ver con el asociarse. Hay que buscar métodos para poder enfrentar esas contingencias, como dice el gobierno nacional, o los vientos que no sé qué. La tormenta. La tormenta. Pero no la podemos desconocer. Creo que hay productores que se nuclean para tener esa cámara de frío en conjunto y no pagarla uno solo, sino intentar de optimizarla. Pero más allá de todos esos esfuerzos, nosotros a nivel local podemos hacer muchas cosas. Si esa tierra en Camino de los Nogales, esa chacra, que es una tierra, o sea, la tierra, esa tierra es una de las tierras más productivas de Bolsón, pero además que ya tiene acceso a agua, o sea, ya tiene todas las inversiones hechas,
y si esa tierra, el valor está puesto en relación a un valor inmobiliario, desalienta la producción, porque el que produce nunca podría, el que está arrendando esa tierra nunca podría comprarla, no le valdría. ¿Por qué compraría alguien una tierra, una chacra, si esa chacra no le va a ser rentable para producir? O sea, lo que vale esa chacra no lo podría recuperar en 70 años produciendo. Entonces, eso no, a ese productor no le es útil comprar eso para producir. Sí le es útil comprar para hacer un emprendimiento inmobiliario. Creo que el emprendimiento inmobiliario, también lo hablamos la vez pasada, tiene que existir para resolver la cuestión habitacional, pero no para destruir la producción. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio que ponga un poco en balanza y que cuide esas zonas. Por otro lado, hay zonas productivas que sí necesitan inversión, que tienen que ver directamente con el agua. Nosotros habíamos, hay muchos lugares, pero algunos de los más importantes, o por lo menos que nosotros recorrimos, en el Cerro Saturnino, se requiere una inversión de $350.000, que es hacer un canal de riego, que eso beneficia a 150 familias. Son 150 productores que necesitan agua para vivir y para producir. Cuando hablamos de productores, a veces no es esta mirada. El INTA tiene una calificación de productores que tiene que ver con un volumen de producción. Y Bolsón no tiene esos grandes productores, sino que tiene la posibilidad de productores a menores escalas. Entonces, también hay que ayunar esa legislación, porque si no, para el INTA no sos productor. Y para los beneficios que y te puede no dar, podés acceder a ningún tipo de beneficio, ¿entendés? Entonces, si vos no tenés un volumen de escala de producción, vos no sos considerado por el Estado como productor, entonces no podés acceder a ningún tipo de beneficio como productor. Entonces yo creo que en ese sentido hay que avanzar mucho con normativas, pero además poner el foco para no ser ese obstáculo, para estar ahí contribuyendo a ese sector que junto al turismo tienen que ser los motores y dinamizadores de la economía. Y en relación al turismo, si nosotros no resolvemos todavía y no priorizamos la terminal de ómnibus, creo que seguimos postergando cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento y que también tiene que ver con esta recepción o sea, qué servicio nosotros queremos brindarle al turista. Pero con respecto a la terminal de turismo, Matías, y pregunto, pues digo, ¿cómo se pararían frente a los grandes negociados? Nosotros tenemos un proyecto hecho. Mirá, nosotros... Digo, porque acá los que meten la cuchara también es la empresa privada. Bueno, pero por eso, nosotros tenemos un proyecto. Sí. Lo puedo hablar porque tenemos un proyecto. Sí. Hay un proyecto, mira, los proyectos no son baratos. El plan director de cloacas se elaboró, ya está presentado. El plan director de aguas está presentado, lo hemos hecho en la gestión anterior, se hizo. Está esperando la financiación y que el gobierno decida cuáles son las prioridades. Como también está hecho el proyecto del polideportivo para emplazarlo a la altura del CEM10 para que la gente se ubique, o el centro cultural emplazado donde se arma la carpa teatro, como también, como te decía, la terminal de ómnibus en un proyecto, una terminal de ómnibus municipal. Las tierras son municipales. Se necesita que, incluso había una posibilidad de ceder unas tierras de provincia al municipio, pero nuestro esquema es de un esquema de negocios que beneficie a Bolsón, no que beneficie solamente al privado. Digamos, no ese negocio. Tiene que ser un negocio para el privado, pero tiene que ser un beneficio para Bolsón. Bien. Más allá del servicio que presta. Porque bueno, ahora decíamos, acá la empresa, digamos, dominante es Vía Bariloche, que obviamente quiere hacer lo mismo que hizo en Cipolletti. Vía Bariloche extorsiona al gobierno de turno. Claro, a eso voy. ¿Cómo uno se para frente a esa extorsión? Bueno, nosotros... presentás tu proyecto, perfecto, sí. Pero obviamente ellos también van a actuar. Bueno, mirá, nosotros presentamos un proyecto y cuando se obtuvo financiación por parte de esta gestión, se priorizó el puente en la Plaza Pagano. Nosotros tenemos otro tipo de prioridad. Nuestra visión turística es que habría que haber hecho las inversiones que resuelvan la problemática del turismo. El puente en la plaza y la autopista al cerro no resolvió los problemas estructurales de Bolsón. Sí. De los que habitan en Bolsón, ni siquiera los problemas turísticos, ni siquiera los problemas de producción. No resolvió la salud, no resolvió la educación y no resolvió las inversiones que hay que hacer en cloaca, en agua, para todos los vecinos, ¿no? Bien.
Acá en uno de los puntos que presentan es la creación de una empresa constructora mixta para, concretar fundamentalmente la obra pública, pero para el mejoramiento habitacional. ¿Cómo y con qué sería la pregunta? Mira, ahí nosotros habíamos relevado y teníamos un proyecto que también tenemos que consensuarlo con provincia. Te voy a dar uno de los alcances que también que estaba en esa misma línea. Nosotros estábamos pensando en la creación de un fondo que tiene que ver con un porcentaje de impuestos provinciales que queden en la localidad, que tiene que ver con el automotor y con el inmobiliario. Son dos impuestos provinciales. El automotor está directamente relacionado a la cantidad de vehículos que circulan por la localidad. Por otro lado, es importante ayornarnos a una normativa que haga que aquellos que tributan en Chubut tributen en Río Negro, no echándole la culpa al vecino, sino haciéndonos cargo de esa dificultad y ese problema y haciendo que ellos tributen en Río Negro. Tenemos que hacernos cargo y hacer que ellos vengan a tributar en Río Negro y es para eso tenemos que ponernos de acuerdo interprovincialmente, no decir este es un mal vecino, sino intentar de poner normativas en conjunto para que ese vecino tribute acá. Entonces, con un porcentaje del automotor, con un porcentaje del inmobiliario, en lo que nosotros estamos pensando que en ese plan estratégico que también se realizó, fue financiado por el gobierno provincial de Bretiné en nuestra gestión, ese plan estratégico le estableció cuáles eran las obras prioritarias. Por eso que nosotros a veces nos da bronca, es decir, si el gobierno provincial sabe y el gobierno municipal sabe y se elaboró un plan estratégico de cuáles eran las obras que se tenían que hacer, ¿por qué a la hora de cuando tomás un crédito decidís hacer otras obras? Eso para nosotros era la hoja de ruta. Viste que algunos dicen, ¿para dónde tiene que crecer Bolsón? Si eso ya está hecho, eso ya está planificado. Bueno, en esa planificación lo que se elaboró fueron la conectividad de la ciudad. Y esa conectividad lo que contemplaba era cuáles son los accesos prioritarios que le permita conectividad a cada uno de los barrios. Entonces nuestro esquema tiene que ver con esto. Un porcentaje del impuesto crear un fondo, un porcentaje del impuesto automotor, un porcentaje del impuesto inmobiliario, más un porcentaje que va a ser de contribución del frentista que le pase la obra por enfrente de su casa. Entre eso va a englobar un fondo y la creación de una empresa que pueda garantizar esa obra entre vialidad provincial y mano de obra local. Bueno, entre eso y ese esquema, la intención es poder generar esa conectividad de asfalto de aquellos barrios que le hace falta. Fuimos el otro día al barrio Esperanza y necesitamos que se conecte una salida para la ruta y una salida para el CEM 10. Eso sucede en cada uno de los lugares. Si nosotros solamente esto dejamos destinado, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el barrio Rayanes sí está pidiendo que lo conecten a la avenida y ellos dicen nosotros podemos pagar, lo que nosotros decimos es esas obras tienen que ser financiadas por todos, ¿no? Estamos hablando de un esquema totalmente diferente. Nosotros entendemos que este esquema económico, este proyecto económico de endeudamiento tiene un fin, porque ya nadie nos va a prestar plata. Proyectos que hay para el Bolsón, en este caso por parte de la lista 211, Encuentro por la Democracia y la Equidad. Uno de los puntos también indica que van a declarar la emergencia tarifaria. En esto se está trabajando también. Bueno, porque fue un proyecto que presentamos también, que tenía que ver básicamente para cuidar el bolsillo de muchos de nuestros vecinos que durante el invierno pasado la pasaron muy mal. Vamos a volver a intentarlo este año, pero igual a pesar de que el gobierno como que la palabra emergencia no le gusta, entonces por ahí simbólicamente... ¿Qué sería la emergencia? Ahí pasó a detallar, digamos. Básicamente era ampliar el plan calor, ampliar el alcance de las garrafas, impedir los cortes de los servicios a aquellos vecinos que detectáramos que realmente no están en condiciones de poder pagarlo, pero además transparentar. Muchas veces el municipio hace contribución a terceros, que se llama transferencia a terceros, que amplió en este presupuesto la partida y que para que no sea discrecional, quiere decir que si hay que ayudar a un vecino, que exista el registro, que exista en el Consejo Deliberante la emergencia tarifaria
contemplaba que se armara una comisión en el Consejo Deliberante que transparentara a quién se beneficiaba, a quién el municipio va a beneficiar, porque actualmente incluso a veces asiste a personas que van con la boleta y además actualmente conozco muchos que no lo necesitan en realidad, o que lo podrían pagar. No, yo conozco muchos que no necesitan, digamos. Yo lo que conozco son muchos vecinos que necesitan el acompañamiento. Lo que nosotros decimos es, en ese caso es que hay que ampliar esa cobertura, pero que además esto no tiene que ser discrecionalmente, sino que tiene que ser de una manera que organice una comisión donde haya integrantes de diferentes fuerzas políticas que puedan socializar a quien se le llega ese alcance, para que llegue a quien le corresponde, para que le llegue a quien lo necesita básicamente. Y en realidad me gustaría poder unir lo que tiene que ver con la emergencia tarifaria, porque por ahí a veces son como los títulos son medio parecidos. Sí, o porque por ahí puede quedar como una simple declaración. No, la práctica tenía una acción específica. Igualmente, por más que, el gobierno actual no nos dio lugar con nuestro planteo, modificó el esquema de garrafa, aumentó la cobertura de garrafa, aumentó el plan calor, igual no alcanza, digamos. La problemática es inmensa y creo que este año hay que prepararse durísimamente otra vez. Uniéndolo un poco con el proyecto socioeconómico, también nosotros planteamos cómo se financia el municipio. El municipio se financia con los recursos de los contribuyentes, los vecinos. También nosotros tenemos una mirada en la que a veces el aumento de las tasas o el aumento de los impuestos indefinidamente no puede ser para siempre. La actual gestión, desde el 2015 al 2019, le incrementó el impuesto municipal un 1.500% a los vecinos y más de un 1.000% a los comerciantes. Entonces llega un punto en el que corremos grandes riesgos. Le aumentamos también a los productores. Entonces, si nosotros ahorcamos a todo y llegamos a ese cuello de botella, podemos complicar al que produce, complicar al comerciante, que despida a gente y que el vecino directamente no pague. O sea, porque eso lo que hace directamente es la morosidad. Porque primero privilegia poder pagar la luz. Es más probable que exista un vecino que se acerque al municipio a decir: necesito que si me pueden ayudar con la boleta de gas, porque me cortan el gas, y aún así no pagar la municipal. Entonces siempre va a priorizar resolver los problemas urgentes. Entonces nosotros tenemos que entender que la evolución de nuestra la tarifaria, que es lo que se llama, que es el modo de recaudación del municipio, tiene que estar en una evolución relacionada con el aumento del salario. Si nosotros no lo vinculamos con el salario, estamos cometiendo un error gravísimo, porque estamos sometiendo a los vecinos a un crecimiento de salario por abajo del crecimiento de los impuestos que nosotros hacemos. Y por otro lado también... En una economía que tiene tanto empleo informal como la nuestra, fundamentalmente. Bueno, pero es la única forma y la herramienta de dar una pauta. La informalidad es tremendo todavía, deja muchos afuera de todo esto de lo que estamos hablando. Pero si nosotros no tomamos, aunque sea un parámetro, es peor todavía, es erróneo, es un concepto totalmente equivocado. E incluso... por ejemplo, que no solamente tiene que estar calculado en función de la evolución del salario, sino que también tiene que estar calculado en función de la rentabilidad. Y ahí ya estamos hablando específicamente del comercio. Nosotros son dos modelos económicos tarifarios diferentes. En nuestra gestión anterior a la de Bruno Poliano, de Caleuche, se presentó una tarifaria que fue cuestionada judicialmente y tenía errores. Esta gestión también fue por un camino diferente y también tuvo cuestionamientos judiciales. Necesitamos encontrar un esquema que haga que el vecino pueda pagar sus impuestos, que el comerciante pueda pagar y seguir funcionando y que los productores puedan producir. En ese camino estamos, pero para eso se necesita no una decisión monárquica, sino también generar esos consensos, porque si no, bueno, lo que nos va a suceder es, en el corto plazo, es que si en esta escalada no tiene continuidad de seguir aumentando. El margen de seguir aumentando los impuestos es muy finito, digamos. Mínimo, sí.
Bueno, están llegando algunos mensajes y acá vamos a volver a tocar un tema que tiene que ver con el turismo, porque Arminda del barrio San José dice, se habla mucho de laderas y qué van a hacer en los barrios. Me parece que es un tema que también debe abordarse, el del desarrollo del Cerro Perito Moreno. Que es fundamental que todos atendamos justamente y apoyemos el desarrollo de un centro de esquí que en definitiva va a beneficiar a toda la comunidad. Creo que lo dijimos siempre, nuestro espacio político, a veces es como que los eslogan a veces confunden, nosotros lo decimos claramente. Es más, vengo del ámbito del deporte, me encanta, creo que es fundamental. He organizado eventos deportivos en el Cerro Perito Moreno. Creo que en relación al turismo, si ustedes se fijan hacia atrás, los grandes eventos deportivos de carreras y esos surgieron desde nuestra gestión, desde la que me tocó estar al frente en el área de deporte, para intentar de contribuir a la estacionalidad. El turismo es un valor importante de recursos genuinos que ingresan a nuestra localidad. El cerro tiene que desarrollarse, siempre lo dijimos, e incluso tiene que desarrollarse no solo como producto turístico, como deportivo el esquí, con todas las inversiones que tiene que ser necesarias, sino también el proyecto y la concesión contempla el desarrollo de una pequeña villa dentro de las 600 hectáreas. A veces esto confunde cuando algunos pretenden confundir. Me tocó el otro día, pues yo soy oyente del programa, que estuvo presente Rudolf, y a veces cuando yo lo escucho me da la impresión que habla en nombre de la empresa y a veces parece que habla en nombre del municipio. Tienden a confundirnos todo el tiempo. Hablan de dos empresas, las confunden. Nosotros estamos a favor del desarrollo del esquí, pero además exigimos que la empresa haga las inversiones que requiere el desarrollo del esquí como producto turístico, como también estamos potenciando y diciendo que es necesario prestar una mirada al Piltri y hacer las inversiones que son necesarias para que el Piltri también se desarrolle como producto turístico. No, justamente con respecto a eso y de Piltri, ahora que lo mencionás, Villa Turismo dice, propuestas para Villa Turismo, pregunta acá una oyente, Ruta 40 Sur, accesos a las subidas. Dice, alguna vez hubo mucha producción en la villa, ¿qué pasó con esos productores? No todos migraron al turismo. Dice, acá de chicos salíamos a cosechar frambuesas, guindas en las chacras vecinas, ya no se ven plantaciones y sí muchos terrenos vacíos o con cabañas que cada vez tienen menos movimiento cada año. De hecho, hay varios de esos emprendimientos o complejos turísticos en venta, al menos 3 dice. No hay cloacas y cada vez más gente vive ya que se subdividen las chacras sin control aparente. ¿Hay algún proyecto de este impacto? Nos pregunta aquí Claudia de Villa Turismo. Bueno, por ahí una respuesta muy chica y engloba un poco esto. También nosotros hemos impulsado y vamos a exigir la reglamentación de la ley de agropecuaria familiar. No me acuerdo cómo que se llama ahora, de agricultura, la ley de agricultura familiar provincial, que se aprobó en la legislatura pero no se reglamentó. Eso tiene que ver con líneas de financiamiento específicas para la producción, pero a ver, para producir hace falta tener una mirada en función de eso, digamos. Voy al ejemplo claro. El esquí quedó claro que nosotros estamos impulsando que se desarrolle, impulsando que se hagan las inversiones. Incluso, como Rudolf decía, que no podían hacer las inversiones porque alguien le impedía, no es verdad, porque siempre tuvo que hacer las inversiones. Incluso está claro que desde que la concesión, desde el 2011 que gana la concesión, la empresa realizó inversiones, es más, abrió caminos, puso medio de elevación, o sea nada le impidió a la empresa hacer las invertir, claro. Nada le impidió invertir. Es una decisión de no invertir porque la empresa en realidad lo que no tiene son fondos genuinos, que es lo que siempre hemos dicho, esa empresa no tiene fondos para invertir, que su esquema de negocio está relacionado con el negocio inmobiliario. Y ahí sí quiero vincularlo con el tema de la producción, porque nosotros siempre lo hemos dicho, es que vos no podés libremente hablar de que vamos a fomentar el turismo como eslogan si vos estás avalando un negocio inmobiliario que destruye las nacientes de agua y que pone en riesgo a 2.000 productores, 2.000 familias para producir. Entonces, si vos le pretendés sacarle el agua a 2.000 familias, lejos estás de poder decir que tu proyecto es productivo, digamos.
Pregunta a los candidatos, en este caso Alberto, dice, a los candidatos que van a la radio, tantos barrios de la costa del río Quenquentreu como Villa Turismo tienen drenajes. ¿Cómo se soluciona para que esos efluentes tengan un tratamiento antes de ir al río? Que sea algo serio, no castillos en el aire, dice Alberto. Bueno, el plan director de cloacas es fundamental, cuesta 400.000 pesos. Hace más de 4 años. Costaba, sí, costaba. Sí, yo iba a decir nada más. Perdón, costaba sí, 400.000 pesos en ese momento. Pero ese también fue el momento, por eso que vuelvo al mismo plan estratégico. El plan estratégico fue un proyecto financiado por la provincia de Río Negro, donde estableció cuáles eran las obras prioritarias. En nuestra gestión se desarrolló el plan director de cloaca, el plan director de agua, el proyecto del polideportivo, del centro cultural y la terminal. A lo que voy es que se decidió invertir. Cuando se tuvo la plata, nosotros cuestionamos el financiamiento externo en dólares. Pero cuando se tuvo la plata se decidió otra cosa. Esa es la realidad. No se decidió hacer las inversiones en cloaca, que es lo que la señora está diciendo, que hoy le complica su vida. Eso es lo que le da dignidad a su vida, que tiene que ver con el agua potable, con el acceso a la cloaca, con el mejoramiento de su vivienda. Eso no se decidió otra cosa. Por eso que nosotros a veces lo decimos y lo ponemos como contrasentido, que somos un proyecto político que tenemos un pensamiento diferente en relación a las prioridades, al acceso a las prioridades. En relación al crédito, también lo hemos dicho muchas veces, yo lo que creo es que ninguno de nosotros pondría en juego hoy nuestra plata y ninguno tomó hace 3 años, ha tomado crédito en dólares por el riesgo económico que esto significa. Sin embargo, cuando toca administrar el Estado municipal, sí, el Estado puede asumir esos riesgos, pero esos riesgos no son los que lo asumiría uno personalmente. Herminda, aclara, mucho arreglo en el centro y las calles están poseadas, que van a ser... Bueno, ya por hoy no tenemos más tiempo, seguramente seguiremos discutiendo, quedaron algunos puntos que presentaban en las propuestas, tienen un ratito más ya para convencer al electorado de que los tienen que votar el próximo domingo. Yo quería decir que me parece que una de las formas de volver a creer en la política en clave feminista es que el armado electoral no tiene que garantizar que en las listas esté gente que defiende abusadores o que legitima prácticas machistas y desiguales entre hombres y mujeres. Nosotros eso lo tenemos claro, queremos generar todas las políticas públicas que garanticen que las mujeres, los niños y las niñas vivan en condiciones de igualdad, que se garantice una vida libre de violencia. Entonces, eso es una forma de garantizar que se vuelva a creer en la política, ¿no? Que se vuelva a creer en la política y que se contemple que las mujeres y los niños y las niñas tienen que ser una población que tenga prioridad en las políticas que se concreten desde el Estado. Bueno, Berta Olate, estaban escuchando a ustedes, es candidata a concejal. Matías. Sí, esto de pertenecer a un espacio político que básicamente pretendemos estar donde está la problemática y hacernos cargo de los problemas, de los vecinos de Loma del Medio, de los vecinos que hoy necesitan agua para producir, de aquel que no tiene el acceso a la vivienda, de los que no pudieron resolver todavía sus problemas de cloaca, de agua, pero sobre todo no para cortar una cinta e inaugurar 4 bancos en una escuela, sino estar presente cuando falta el transporte escolar, estar presente cuando vas a sacar un turno y no conseguimos el turno en salud, o estar presente en esas circunstancias en las que ese interlocutor que tiene que ser el nexo con la provincia o con nación, te defienda, no que sea un cómplice más de toda esta estructura política que va lavándose un poco las manos y poniendo excusas para no resolver los problemas. Nosotros queremos hacernos cargo de los problemas, pero en conjunto con los vecinos, pero ponernos al frente. Gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Lista 211, Encuentro por la Democracia y la Equidad. El Bolsón tiene que elegir sus autoridades el próximo domingo, 5 de mayo.